Hey, hey, bendiciones. Dios me le bendiga, pueblo santo de Dios. Aquí como siempre, que el Señor te bendiga grandemente. Mi nombre es José Luis de la Cruz, pastor, por la misericordia de Dios, aquí República Dominicana. Fíjate, a mí hay algo que me inquieta totalmente en lo personal. Conforme a algunos puntos bíblicos que nos afectan a todos. Que nos afectan en el sentido porque le damos la mala interpretación al texto. No es que la palabra de Dios esté incorrecta, sino que nosotros le damos la mala interpretación al texto. Por ejemplo, Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, seguid la paz primeramente, luego la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La problemática de hoy es que nosotros, y de los tiempos antiguos, la iglesia contemporánea, es que primeramente ha buscado la santidad. O sea, en pocas palabras, yo soy santo. ¿Entiendes? O sea, a mí no me importa tener una enemistad con aquel, a mí no me importa estar en desacuerdo con aquel, porque yo soy santo. Primer punto, seguí la paz. Ese es el primer punto. Segundo punto, luego la santidad. O sea, tú no puedes ser santo si tú estás en contienda con tu hermano. O sea, tú no puedes ser santo si tú estás en contienda con tu prójimo. O sea, no existe tal santidad en la persona cuando nosotros como personas, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, como pueblo de Dios, como ministros de Dios, no podemos estar de acuerdo o no podamos estar de acuerdo porque mi texto dice esto, mi texto dice aquello, o yo entiendo que aquello, o yo tengo la razón. No. Jesús enseñó muy claro mientras él oraba en el Getsemaní, dice: Padre, diciendo él, a los que me han aceptado, mira, guárdalo. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, lo que él da a entender es que nosotros tenemos que unirnos como pueblo. O sea, que nosotros no podemos estar separados. Y cuando Jesús hace ese clamor, cuando Jesús hace esa oración, él le está dando a entender de que a él no le importa lo que tú estás pensando doctrinalmente en un sentido. En cuanto a la sana doctrina. En cuanto a la sana doctrina, él te está dando a entender a ti de que nosotros como iglesia de Dios, que nosotros como pueblo de Dios, debemos de estar unidos. Y cuando hablo de unidad, hablo de estar en paz el uno para con el otro. Porque si nosotros estamos en santidad, pero no tenemos paz para con mi hermano, no tengo paz para con mi prójimo, o esta iglesia no se puede juntar con aquella iglesia, o esta iglesia no puede estar junta con esta, o yo me creo más santo que este, o yo me creo más puro que aquel, o que Dios me ama más a mí que a aquel, entonces me da a entender que mi santidad es ficticia. Porque primero es la paz. Entiendo, la iglesia. Óyemelo. Primero, paz. O sea, tiene que tener paz conmigo primero. Ahí no importa que tú tengas el cabello duro, no importa que tú tengas la falda más larga, no importa que tú uses la mejor corbata, que tú uses el mejor traje. Ahí no importa nada. No existe tal santidad cuando tú y yo estamos en contienda. No existe tal cantidad cuando tú y yo no podemos compartir nada. No existe la santidad. Ahora, ¿cuál es la problemática que nos divide? Que yo he creído una cosa y tú has creído otra. Pregúntate tú mismo, ¿qué cree Jesús de ti? ¿Qué cree el Padre de ti? ¿Acaso está haciéndolo bien lo que tú estás haciendo? Analízate. ¿O es que el Padre hace excepción de personas? ¿O es que Dios le exige a un pueblo más que a otro? ¿O es que Dios tiene diferencia entre tú o yo? Yo creo que de ninguna manera.
La Escritura enseña muy drásticamente con respecto a la unidad. Y en todos los mensajes de Jesús, el Señor entendió de que nosotros, si no nos uníamos, si nosotros no estábamos unidos, si nosotros no estábamos complementados, nosotros no podíamos alcanzar la victoria en cuanto a todo lo que emprendamos. Mira, la iglesia en muchas ocasiones hace a un Jesús débil. A mí me condena de una manera, a ti te condena de una cosa. O sea, Jesús es débil para muchas iglesias. ¿Cómo tú piensas que a mí este cuadro de esta camisa o este estampado de esta camisa, a Jesús le quita la autoridad, a Jesús le quita el poder de yo ser salvo? ¿O acaso es que el estampado de mi camisa o mi camisa tiene más autoridad sobre un Jesús que murió en la cruz de Calvario? ¿Por qué hay tantas cosas que nos condenan a nosotros? ¿Por qué tantas cosas nos llevan a la condenación cuando la Biblia enseña bien claro que la salvación del Señor es gratuitamente, es un regalo de Dios y esto no es por obra para que nadie se gloríe? O sea, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, ni hay menos que tú puedas hacer para que Dios te deje de amar. El amor de Dios es incondicional. Dios no anda buscando cuantas cosas de ti, ni anda buscando prebenda de ti para él amarte. Él te ama sobre todas las cosas. Él te ama sobre todas las cosas. No hay nada que mueva a Dios. A Dios nada lo mueve. Él es Dios. Entiéndelo, pueblo. Él es Dios. Y Él lo que exige de ti, y Él lo que exige de mí, primero es la unificación. Exige de mí primeramente la unidad. Que como pueblo de Dios tenemos que estar unidos. Es menester, es necesario que tú y yo estemos unidos para poder entrar al reino de los cielos. Porque si tú y yo no nos unimos aquí en esta tierra, no nos alistemos que no vamos. Nuestra santidad será ficticia. La Biblia dice en el libro Romanos, capítulo 14, versículo 14, dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo para sí mismo. Pero si alguien quiere que algo es inmundo, para él lo es. Señores, la Biblia es clara. Si para ti el comer carne te es pecado, para ti es que es pecado, para mí no es pecado. Yo que soy más fuerte que tú en esa parte, oro a Dios y por la oración los alimentos son santificados. Los alimentos son santos por la palabra, conforme al libro de Timoteo capítulo 4. O sea que los alimentos son santificados con la oración. Pero hay otros que cuando se ponen tal vestidura, o usan un poco de arete, o un poco de pintura, o usan una argolla, usan prendas, entonces se sienten condenados. Pero no tanto esto, sino que se sienten condenados ellos, pero también quieren condenar a aquellos que tienen la libertad para usarlo. Quien está condenado soy yo, porque mi debilidad es que mi salvación llega hasta la prenda. Mi debilidad llega hasta que yo use esto, XX, es mi debilidad. O sea, yo soy fuerte mientras que yo no tenga una cosa de esa en mi vida. Inmediatamente soy débil. Pero yo no puedo sentenciar a la muerte ni a la condenación a aquellos que tienen la libertad de usar cualquier cosa que yo supuestamente no puedo usar. Pero recordemos que soy yo quien me doy. Oye, yo soy quien me condeno. Jesús es dueño del oro. Jesús es el dueño de la plata. Jesús es dueño de tantas cosas que en este mundo hay. Jesús es el dueño. Pero déjame decir una cosa. Que esos pastores, discúlpenme colegas, pero tengo que decirlo así. Esos pastores y esos misioneros y esos evangelistas que predican la santidad, cuando van a Estados Unidos, cuando van a Europa y a otras naciones, predican en esas iglesias y le toman sus ofrendas. Les toman lo que le dan, los beneficios de esos pastores, de esas iglesias que son libres, que andan en la libertad. Entonces nosotros aquí en mi iglesia predicamos santidad y condenamos a los súbditos nuestros y condenamos a todos aquellos que nos siguen, a nuestros seguidores, más sin embargo, y criticamos a aquellos. Pero cuando vamos allá tomamos sus prebendas. ¿Acaso esa es la voluntad de Dios que Dios quiere decir? De ninguna manera. Esa no es la voluntad de Dios para contigo. De ninguna manera. ¿Acaso ese fue el mensaje que Jesucristo predicó en la cruz de Calvario? ¿O esa fue la oración de Jesús en el Getsemaní?
De ninguna manera. Tenemos que unirnos como iglesia, tenemos que unirnos como pueblo, porque lamentablemente estamos perdiendo el tiempo en esta tierra. Y déjate de estar criticando, déjate de estar murmurando a aquel pastor que tiene la responsabilidad de su doctrina interna. Decir que está en pecado, que está en condenación porque se pintan, porque allí usan aretes, porque allí son argollas, que usan brazaletes, porque allí usan pantalones, que allí usan de esto. Déjate de estar criticando. Obsérvate primeramente tú la viga de tus ojos. Observa que debe de ser bien grande, del tamaño de una vivienda. Obsérvate primero. Y déjate de estar condenando a quien tú no tienes que condenar. Tú no eres dueño de esa gente, de esa iglesia. Tú no eres dueño de ese pueblo. El dueño es el Señor y Dios lo tiene vivo. Porque si Dios siendo dueño y Dios siendo Señor lo tiene vivo, ¿por qué yo lo tengo que matar? ¿Por qué yo tengo que fusilarlo con mi lengua? ¿Por qué? Yo sé que a ti no te gusta este mensaje. Quizás hay algunos que van a estar de acuerdo conmigo. Pero no es mi intención de que tú estés de acuerdo conmigo. Pero sí mi intención de decirte que tienes que preservar tu vida. Que tienes que organizarte. Sí, esa es mi intención. Debe de restaurar tu vida. Debe de amar a cada quien como es. Dios es el dueño de cada quien que llama. Dice la palabra, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Porque si él cae o está en pie, del Señor es. Y poderoso es Dios para hacerle estar firme. O sea, yo no soy quien para condenar a un súbdito. No soy quien para condenar a una iglesia. Porque usen pantalones, porque usen aquello, porque usen... A mí no me interesa eso. No soy propietario de aquel. Cristo es el dueño de la iglesia. Él es el propietario. Por lo tanto, a Él se le debe el juicio. A mí lo único que me resta es amarme a mí mismo y amarlos a ellos como lo que son a mí mismo. O sea, el mandamiento del Señor es que tenemos que amar al prójimo como a mí mismo. Ese es mi mandamiento. O sea, a mí no me sale otra cosa. A ti no te sale otra cosa que amarme a mí tal como yo soy. Amarnos los unos a los otros cuesta sacrificio. Amar a alguien significa aceptarlo tal como él es. Eso es amar. Amar significa que debemos de tapar la vergüenza de aquel por quien nosotros amamos. O sea, no me vengas tú a mí a decirme que tú me abrazas, un abrazo, diciéndome que me amas, cuando después me escarnece a mi espalda. Con razón fue que el Señor dijo en el libro de Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? ¿Y sobre quién se ha de manifestar el brazo de Jehová? O sea, ¿quién ha creído? Muy poco creen o creemos en esta realidad. Porque si la condenación viniese por lo que usamos, entonces nosotros tenemos que volver a buscar el burrito de Jesús, el asno que él se montó. Tenemos que andar con las sandalias, tenemos que vestirnos con la vestidura de Jesús, ¿entienden? Entonces nosotros sí seremos santos. Cuando la Biblia dice no amé al mundo ni las cosas que están en el mundo, significa que nosotros, aunque estemos en este mundo, aunque poseemos las cosas, tenemos que vivir como si no las poseemos. Dice la palabra que el que posee vive como si no posee. El soltero vive como el casado y casado como el soltero, con tal de agradar al Señor. O sea, ese es el mandamiento del Señor. No amé al mundo. O sea, la palabra no amé nos da a entender por las escrituras es que no te apegues. Porque en el mundo tú estás. Tienes que coger un carro y montarte en él. Tienes que coger un bus, montarte en él. Tienes que coger un metro, montarte en él. Tienes que montarte en un avión. O sea, todas esas cosas son modernas. O sea, dándote a entender a ti que no existe la tal iglesia moderna porque todo es moderno. Tú eres moderno porque tú eres contemporáneo. Tú eres de hoy. Óyeme. Hay que dejar la ignorancia que en nosotros hay. Déjala. Vamos a profundizar las escrituras. Vamos a profundizar la Biblia. ¿Qué dice las escrituras? Tú y yo no tenemos razón en nada. Quien tiene la razón es la palabra de Dios. Y la palabra me enseña a mí que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga.